¿cuántas veces pensamos que haciendo un acto en donde dices, aquí ya se va a acabar el problema, dices, y te sale la verdadera bofetada de decirte, pues no, Conchita, pues no, Conchita, no, mijita, mi así Chita, no. así no va, mi Exacto, vida. ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Zubieta Y Lucila Cetina. y estamos las dos interesadísimas en que nos acompañen en nuestro podcast, De libros y emociones. un podcast que se promueve cada miércoles a las 8 de la noche. Y en donde estrenamos libros y comentamos sobre todo lo que nos produce. Por favor, acompáñanos. Hola, bienvenidos todos a su podcast amigo de libros y emociones, como siempre, Cristina Zubieta y Lucila Locutora, acompañándolos en descubrir todo sobre el autor y el libro del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del libro de la selva, un auténtico clásico de nuestra infancia, escrito por Rudyard Kipling, que fue un gran explorador. Sí. Y nos cuenta en el libro de la selva estas reacciones tan humanas que podemos ver en los animales y nos lleva a entrar a este mundo mágico tan alejado de todos nosotros. Pero al mismo tiempo creo que nos involucra de una forma tan humana y tan salvaje, ¿no? Que nos vemos muy, muy identificados con este gran libro de Kipling. Creo que debe ser leído por toda la familia, si lo leímos cuando éramos niños, hay que volverlo a leer porque ya vamos a leerlo de una forma diferente, ¿no? Claro, y si no lo han leído, seguramente vieron la película, pero aquí lo que me parece destacable es que sí difiere el libro de lo que va en la película en general, claro, ¿no? sí. Tiene obviamente otras maneras de describir a los animales, cómo hablan y de dar como más también contexto de los paisajes o no, de repente están como en alguna selva o en algún desierto y todo esto tiene que ver porque Rudyard escribió este libro a manera de entregas. Sí. Entonces hay muchas al principio que te ubicas perfecto, que todo va llevando como muy buen orden y continuidad y de repente ya al final como que sientes que hay algunas cosas que van pasando separadas porque pues eran otras entregas, otros capitulitos que se iban agregando, digamos, a este libro, ¿no? Yo sí quiero preguntar como, ¿qué tanto nosotros somos en estas épocas, que somos ya muy citadinos, que cuánto nos interesa aventurarnos en la selva o aventurarnos, no, ni siquiera en la selva, en un país diferente, en una comunidad diferente, porque cuando nosotros rompemos estas barreras del miedo, me acuerdo muy, muy bien que estábamos hablando con una amiga de qué diferente era China de Hong Kong. Y yo le dije, bueno, es que a mí China me fascinaba por toda este misterio de la cultura que es ancestral, de las primeras culturas de las madres, es una cultura de origen que se llama origen, o sea, son culturas madre, que son las creadoras de las culturas. Y entonces yo le decía, pues es que para mí China es una cultura origen, una cultura madre, y pues es muy difícil de que podamos comparar una cultura así con otras, pero no, es que a mí me gusta muchísimo más Hong Kong. Y yo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué hablan inglés? Le dije, no, güey, o sea, le entiendo mejor. No, o sea, es que si te metes al mar sin tanque de oxígeno, pues si te vas a ahogar, ¿no? Entonces necesitamos un poquito entrar a la cultura con un tanque de oxígeno, pero disfrutar igualmente el paisaje del mar. ¿Vas a ser con snorkel o vas con tanque de buzo? Entonces, entrar a una cultura como lo entra Kipling aquí es entrar con un tanque de buzo a una exploración, es una exploración muy íntima. Claro. Fíjate que a mí me gustaría contextualizar algunas cosas de la vida de Rudyard por las que tiene tanto conocimiento de cosas en particular, ¿no? Fíjate que él nació en Bombay en 1865 y aprendió desde muy chiquito a hablar hablaba la lengua hindi muy fluidamente
porque tenía niñera y sirvientes nativos y entonces obviamente con esto pues él se pudo empapar, Claro, ¿no? Ajá. Entonces durante sus primeros años incluso dicen que se sentía mucho más cómodo hablando hindi hindi. que pues básicamente hablando francés o inglés o lo que fuera, ¿no? Luego, Pero sus padres, ¿de qué origen eran? sus padres eran ingleses. Eran de la Inglaterra. Sí, Exactamente. o sea, estaban viviendo en una colonia en la India Sí. y por eso, o sea, de la corona británica, y por eso él nació en Bombay, pero Sí. en un seno de una familia inglesa. Sí, de hecho, se convirtió posteriormente en el primer autor inglés en ganar el Premio Nobel de Literatura y además a una edad más joven. O sea, tiene este primer récord tanto de ganárselo, el primer autor inglés, como además de ser el autor más joven en recibirlo. Qué padrísimo. Y le quisieron dar 1000 honores. Ahorita les voy a platicar por qué, pero él rechazó cosas, o sea, aceptó cosas y rechazó otras. Mira, por ejemplo, a mí lo que me pareció también muy bonito de destacar, porque ahí entiendes por qué él se clava tanto en estas cosas, es que cuando era chiquito, sus papás lo metieron a estudiar a una escuela De la inglesa. inglesa. Entonces, obviamente, lo alejaron de estar con sus papás y de vivir en donde estaban los papás porque se fueran a tener una educación de lo mejor. Y él cuenta que pues esto le costó el trabajo porque extrañaba a sus papás, ¿no? O sea, como que Sí, la familia. sí fue una cosa que le costó trabajo decir, ay, tú te vas a preparar por esto y ahí nos vienes a ver de vacaciones, ¿no? Y bueno, un poquito eso. Luego la otra cosa que también tiene que ver es que fíjate, hijo de Alice Kipling y John Lockwood Kipling, su madre era una mujer vivaz y una gran escritora. O sea, también era gente pues, que les gustaba el arte. Lockwood, su papá, era un oficial del ejército británico y un experto escultor y alfarero, que enseñó escultura arquitectónica en la recién fundada escuela de arte en Bombay. En Bombay. Entonces, pues eran gente que estaba, pues, Involucrada, libros, arte, ¿no? Estas pláticas y todo el rollo. Hablando un poquito de India, tienen más de 1 millón de dioses. Imagínate tú. O sea, en India hay más de 1 millón de dioses, hay muchísimas religiones. De verdad es un mundo mágico. Entrar a la India también es como de estar entrando al mar. Entonces, algo que yo recomiendo muchísimo es que cuando viajemos no traigamos nuestros lentes de nuestro país. Tenemos que ir con una visión de descubrimiento, de estar alertas para ver las cosas de forma diferente, de disfrutar la diferencia, porque si siempre estamos tratando de como que no nos va a checar, porque sí, no estamos en lo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, dices, ay, qué bonitas están las carreteras, todas pavimentadas, perfectas. Luego llegas a México y dices, pero claro, pero si volteas a ver otras cosas que nosotros tenemos, claro, ¿no? O entiendes un poco nuestra economía o nuestros sistemas de gobierno. Exacto, pero si un americano está tratando de que su cultura se aplique a México, pues es que son diferentes. Entonces también nosotros intentamos, he visto con amigas, etcétera, que tratan de ajustar esta visión de lo que ya se vive en su cultura y en las regiones en las que están acostumbrados a viajar, y entonces por eso no les gusta viajar a lugares tan exóticos o tan diferentes. Que los pongan tan a prueba. Sí, exacto. Entonces como que yo digo, ay, qué lástima que no te atrevas. Pues porque descubres cosas increíbles, como en su caso, ¿no? Él empezó después a hacer estas pequeñas entregas en revistas porque él sí tenía el interés de ser escritor. Pero pues como que no se tenía tanta fe, eso era como un poquito una cosa de inseguridad, hasta que ya le dieron como su primera chamba, empezó a hacer sus entregas y a los 26 años se casa. Bien chavito. Se casa con Carrie Balestier, que era hermana de un amigo suyo que acababa de morir. Y él pues va como un poco, ya sabes, a dar los pésames y todo el rollo, se encuentra con la hermana y se casa con ella. Estos recién casados se fueron a los Estados Unidos, o sea que eran personas que les gustaba viajar, ¿no? Conocer el mundo. Exactamente.
Y descubren también allá en Japón, también van a Japón. O sea, como que sí es gente de verdad que tiene esta hambre por Aventurera. conocer. Por conocer, Aventurera, sí. exactamente. Bueno, otra de las cosas ¿En qué año interesantes, nació? ahorita te voy a decir del año en el que nació, porque fue como en 1865, Después más de o menos. Bueno, pues la cuestión con él es que tiene una hija, su primera hija se llama Josephine, y es fuerte la historia que pasa aquí, porque a los 6 años, tanto él como su hija contraen una neumonía bastante fuerte y ¿En los Estados Unidos? lamentablemente pierden a la hija. ¿Se muere? Se muere la niña. Exacto. Esto es muy fuerte, porque el libro de la selva está un poco inspirado en esta primera hija. De hecho, cuentan que hay ciertos libros que venían con esa dedicatoria que le había hecho a su hija. Entonces, fíjate qué fuerte. Se murió el 6 de marzo de 1899. Ay, no. Qué fuerte, ¿no? Luego todavía peor la desgracia de lo que se tuvo que enfrentar, porque tuvo 3 hijos en total. Eran Josephine, luego tuvo otra vez una hija y luego al final tuvo un hijo. Y este hijo, ya me voy más adelante, pero este hijo, ya cuando toca esta Primera Guerra Mundial, se tiene que enlistar en el ejército inglés y lamentablemente Se muere en la muere guerra. cuando va la primer batalla en la que participa, la primer batalla que no libra, y esto de verdad pues No fue un la guerra, sí golpe, el amor. No la guerra, sí el amor. fue un golpe fuertísimo para Roger. Incluso al final hizo mucha labor en tratar de formar pues como sociedades que pudieran ayudar a padres a encontrar a sus hijos o recuperar, por ejemplo, cuerpos de soldados caídos para que les pudieran dar El cierre de sus sí, hijos perdidos en realmente la guerra. sepultura, ¿no? Sí. Fíjese que en este libro, del libro de la selva, es una connotación muy fuerte de esta inmersión en otros países, Sí. que él, claro, obviamente lo transmite a través de la convivencia entre los animales. Y luego lo voy a comentar, pero hay una historia bellísima de por qué el elefante era el rey de la selva y el dueño de todo. de todo. Y por qué el tigre, que es Shere Khan, se vuelve malvado. Pero existe una razón y existen estas leyendas que vienen, supongo, de la India y de las historias que se contaban, que hay una frase en especial que dice, veían entonces el cielo era nuevo, no como el antiguo cielo que hoy vemos. Entonces me pareció así como que... Sí, de una belleza, de una profundidad. O sea, Exacto. ¿cómo que el cielo nuevo? Nunca Sí. me había yo como... Un nuevo porvenir O sea, sí. de la antigüedad de la historia que estaba contada cuando el cielo era nuevo. Claro. Y ahorita ya no es nuevo el cielo, ya ha estado ahí Claro. millones de años. Entonces me pareció, pero lo que iba era cómo él decía que todos somos de la misma sangre. O sea, los animales no se atacaban entre sí porque se decían, todos somos de la misma sangre. Y al final es que sí, cualquier partícula de cualquier animal somos nosotros. Entonces, el daño que nosotros le hagamos al planeta, no lo estamos haciendo a nosotros mismos, que es esta idea budista de que todos estamos conectados, ¿no? Sí. Fíjate que prolífico es poco. 5 novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de verso, porque también escribía versos. Y a mí me encantó descubrir algunas cositas de las que luego no sabes. Te digo esto de que la lengua materna que él más hablaba era hindi. Luego también que hubo premios que le ofrecieron que él rechazó, porque le quisieron hacer muchas distinciones por la corona británica, pero tal vez también pasando por lo de que había sido la pérdida de su hijo, dijo, ¿saben qué? No. Yo no quiso el título de poeta laureado de la Orden del Mérito y tampoco quiso ser nombrado caballero.
¿Cómo ves? En 2012, en reconocimiento a su interés en las ciencias naturales, se nombró una nueva especie de cocodrilo prehistórico, Joniopolis kipling. O sea, le pusieron en honor a su amor por los animales, por los fósiles descubiertos en el Reino Unido en 2009. Y como te comentaba, él comenzó este libro del que hoy vamos a hablar. Exactamente, el libro de la selva, cuando estaba esperando a su primera hija, Josephine. Esta niña nació en 1892 y de acuerdo a la BBC News, él le regaló una copia especial, como te decía, de este libro en donde escribió: este libro pertenece a Josephine Kipling, por quien fue escrito por su padre en 1894. Y bueno, después de que, a pesar de que vivió muchos años en India, algunas de las historias que incluye, él escogió no situarlas, digamos, exactamente ahí, sino que la puso, por ejemplo, en la jungla de Seoni, ¿no? Seoni. Que ahora es Seoni, en un área que además nunca había visitado, o sea, como que un poco usó ahí su imaginación, ¿no? Existen tres ciudades en los Estados Unidos y una en Canadá que recibieron los nombres en el honor de Kipling, cuando ya estaba construyendo un ferrocarril a lo largo de la orilla norte del lago de Michigan. Entonces, de verdad es un hombre, y murió a los 71 años. Sí, sí. O sea, porque últimamente hemos hablado de historiador de Stevenson, que se murió a los 44. ¿Qué edad tenía el muchacho? Pues no, pues bien joven. Bien joven, sí. O sea, que realmente, qué padre poder ver tu trabajo que haya sido reconocido, que todos estos esfuerzos por integrar a los seres humanos con la naturaleza y la importancia en esta obra del libro de la selva, la riqueza ancestral de las costumbres y de las leyendas de este gran país que es la India. Entonces, sí. existen unas anécdotas bellísimas, existen también la connotación de, aunque el niño, ¿cómo se llama? Mowgli. Que significaba rana calva, ¿no? Rana calva. Sí. Mowgli, al final nos da un poco del héroe caído, ¿no? ¿No se te dice? Sí. Porque se comporta con la naturaleza humana que yo digo, ay, tú deberías haber quedado lobo. Sí, como que de repente le empieza a ganar ciertas mañas de los humanos, ¿no? Sí, sí. Pero a mí una cosa que nada más que quiero agregar, porque se me hace un detalle chulísimo, ya platicamos un poco de los papás de Roger, pero el papá es el autor de muchos de los dibujitos que incluía la novela de él. Está padrísimo. Bellísimo. ¿A poco no? Eso me encantó. A mí me encantaría que Celeste dibujara algo de mis cuentos, pero bueno. Todavía tiene la oportunidad. Todavía puede. Sí. Celeste. Tomando. Bueno, hay muchas frases que son muy destacadas. Bueno, la historia del libro de la selva comienza con una manada de lobos que descubre a un cachorro humano fuera de su guarida. Sí, abandonado, ¿no? La selva. Pero este cachorro humano había sido raptado por un tigre que es Shere Khan, y el tigre por alguna razón había dejado el cachorro ahí para luego venírselo a comer, pero en este trance de que se venía a comer al cachorro y no, la manada de los lobos lo recibe, y el niño, como dice también ahí, no es la primera vez que un niño ha sido amamantado por lobos. Si ustedes no lo saben, Rémulo y Remo son los fundadores de Roma, y Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Entonces, Kipling hace esta referencia de que no es la primera vez que un humano ha sido amamantado por una loba. La loba lo recibe y es tanto el agradecimiento que ve ella en este cachorro humano
que lo adopta como preferido. Sí. Y entonces Sí. ella le enseña a jugar con sus hermanos, le enseña a comer, le enseña a cazar. Y después se van involucrando otros animales, como son la pantera Y el oso. y el oso. Ujú. El oso es Balú y la pantera... Ajá, Bagheera. Ujú. Bagheera sirve como una conciencia social. Y Bagheera en el libro nos dicen que ella fue una pantera atrapada y En cautiverio. cautiverio y que ella logró escapar, entonces que conoce a los humanos en el término del comportamiento. Y Balú es quien le enseña los trucos y la supervivencia de cómo comportarse en la selva. En el libro, Balú es un poco más duro y rígido que como se nos presenta en la película del libro de la selva. Sí, que todo era pachanguear. Ajá, que todo era pachanguear. Acá no, acá Balú golpeaba al niño, le daba sus buenos golpes cuando el niño no obedecía. Y la pantera es la que le dice, deja de estarlo golpeando, o sea, me lo vas a matar. No, pues que aprenda. Este puerco. Este huerco dirá, porque era de India del Norte. ¿No? Era Se de lo India del sapeaba. Norte. Porque si no, no, no tendría ese acento. Ajá. Entonces, es un poco y nos muestra la selva, y nos muestra a la víbora, a la boa, Sí. nos muestra cómo van ganando terreno, cómo se confronta el papá, el lobo, ante la manada y les dice, este es mi hijo, ¿quién va a votar por él? Ah, sí, porque hacen una reunión para votar si este humano que ¿Se ya puede creció, quedar con nosotros? se va a quedar más tiempo con ellos o ya tiene que ser restituido. No, o aceptarlo desde cachorro, ¿no? Sí, a su verdadero origen, ¿no? O sacarlo a su verdadero origen. Sí. Pero hay unas frases muy bonitas, por ejemplo, la fuerza de la manada es el lobo. Sí. Y la fuerza del lobo es la manada. Y ahí es un poco... Todos para uno y todo, uno para todos. Exactamente. Sí. Es como la fuerza de mi familia soy yo, la fuerza de mi fuerza es mi familia. Es como aquí todos estamos juntos luchando Por lo mismo. Por lo mismo. Sí. Y hay otra frase que también, que se supone que era la que se decían entre los mismos animales para que se gritaban de que hey, a este niño no me lo vayas a maltratar, o estoy en son de paz, no me vayas a comer, o ahorita no estamos de casa, vamos a beber todos agua en un sitio. Es como somos de la misma sangre tú y yo. Y ese era como el pase, Sí, el conducto. Sí, pero ¿cómo se llamaba ese? El pasillo, el password. Sí, sí, sí. El password Sí. de que no me vayan a matar. Sí, a mí déjenme, ¿no? Que respeten. Respeten. Sí. A ese no me lo van a golpear porque es hijo del Chapo. Sí. De la loba y el lobo. Exacto. Entonces sí, está muy, muy interesante estos temas. Pero a mí hay una historia que me tocó el corazón que dicen por qué Shere Khan se convirtió en Shere Khan. El elefante, ¿no? Pero Shere Khan es Sí. el tigre. Sí. Y Khan, el Khan es el elefante grande. Sí. Y ahí voy a tratar de resumir bien rápido. Que por qué los tigres tienen rayas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. No, te iba a poner un paréntesis antes de que cuentes la historia, solamente para decir como acotación que después de haber visto la película, obviamente me refiero a la de Disney, tanto la animada como la live action, quiero confesar que a mí sí hubo ciertos capítulos del libro que me fueron un reto, un poco por cómo van contando la historia, a la ligereza ya de ver la historia, digamos, contada. O sea, de momento filmada. O sea, como que sí dije, no es lo mismo, por ejemplo, el libro del que vamos a hablar la semana que entra, qué bien te va llevando de la mano en la historia. Sí, y de repente brincos, ¿no? Sí, entonces esa era mi confesión, que hubo cosas que sí me costó trabajo leer. Ya, sí, era todo. Sí, porque este libro te dice, va a pasar esto, pero
primero te tengo que contar esto, o Sí. te voy a contar esto que va a pasar en el futuro, pero luego nos regresamos. Sí hay unos saltitos. sí hay ahí, saltos, hay Sí. saltos. Sí. Pero hay una historia muy bonita que dice que el tigre tiene rayas porque vivían todos los animales en comunidad como si fueran hermanos, nadie se peleaba con nadie y todo el mundo comía porque había suficiente comida para todos, nadie se tenía que estar peleando. Sin embargo, el hecho de tener tanta prosperidad en la tierra los hacía flojos. Entonces, por lo que se peleaban a veces no era porque tuvieran hambre, era porque querían tener más. Entonces, ahí hay un gran enseñamiento, una gran Sí. enseñanza que dice, pues si estás de flojo, lo único que se te va a ocurrir es quitarle al otro lo que él tiene porque tú quieres más. La ocasión crea ladrón. Exactamente. ¿Cómo era? El vicio es el más grande de todos los... Bueno, no, ya se me olvidó, pero sí era así como de que se te ocurre hacer cosas así porque porque andas no es de flojo sí. y no se te está, no hay por qué trabajar si todo se te da. Sí. Entonces, el tigre estaba como el Ta, que era el elefante el mayor, tenía que ir a hacer ríos y tenía que ir a hacer lagos y la forma en la que los hacía era estampando su pata en la tierra y que con eso se hacían los lagos y que con sus Trompas. con sus los Colmillos. con sus colmillos hacía ríos y hacía que surgiera el agua de la tierra. Sí. Pero mientras estaba haciendo todo esto para poder hacer la selva un territorio mayor, dejó encargado al tigre, que era en aquel entonces un animal tan grande como el elefante. Tenía un tamaño un animal enorme, que era dorado, precioso y que todo el mundo le tenía mucho respeto. Entonces el elefante le dejó encargado el negocio, el negocio del reino al tigre. Pero en ese momento se empezaron a pelear unos gacelas y las gacelas se pusieron a pelearse entre sí y entonces el tigre se avanza sobre una de ellas y la mata. Y eso estaba súper prohibidísimo y el tigre por primera vez huele la sangre. Y él del miedo que tiene se va. Dice, de aquí patas. Se pinta de colores. Dijo, esto yo no lo quiero oler, no quiero pecar. Entonces, él no confronta esta situación y se va. Y como toda la selva no tenía nadie que los rigiera, empezaron a chismear. Ay, sí, que no sé qué, que quién lo hizo, por qué lo hizo, no sé qué, quién lo hizo por mal, que las gacelas eran bien lindas y no hizo. Entonces se empezó a hacer el chisme y entonces el elefante vuelve y dice, ¿qué pasó? Pues es el tigre que mató a la gacela porque se estaban peleando y no se pudo controlar. Dice, bueno, entonces, para que yo sepa quién es el que los mató, quiero que todas las plantas y toda la tierra manchen al tigre para que cuando vuelva yo sepa quién es. Entonces, cuando el tigre vuelve y se presenta ante el elefante, le dice qué fue lo que pasó. Pues yo me comporté de esta forma, pero ¿por qué me castigas así? Bueno, si no tienes pena y no tienes ningún daño, vete a lavar, que se te van a quitar las manchas, porque me dice, mira cómo quedé, o sea, yo me alejé, yo no lo hice adrede, sí, pero vete a lavar y si no tienes culpa, entonces se te van a quitar. Y no se le quitaron. No se le quitaron. Entonces, desde entonces, dice la leyenda que el tigre tiene solamente una vez al año, en una noche, cuando la luna está, una luna que es la que le indica al tigre que puede matar por sentirse que tal le dio un perdón. Es un día que se pone la luna, que no sabemos cuál es, pero esto nos indica que el tigre, a pesar de haberse arrepentido, cometió
un daño grave porque el impulso de su furia y de su ira no pudo ser contenido. Sí. Entonces, Le ganó el instinto animal. pues sí, le ganó el instinto animal. Me pregunto yo, ¿cuántas? No, yo estaría súper manchada. Bien rayada. Una raya más al tigre. No manches, No, qué sí. fuerte. Sí. Entonces son estas historias que digo yo, qué belleza de historia. Y el libro está lleno de esto, está lleno de que, por ejemplo, De esta sabiduría. ajá, de que, Sí. que los changos, que ellos se sentían que sí podían controlar mientras el tigre no estaba, que ellos sí podían controlar, pero que nunca tenían la paciencia ni el interés y que era un revoltijo. Los monos no tienen el cerebro ni la intención porque se la pasan molestando uno a los otros. Y ese comportamiento que tú ves en el... Sí, con tal ellos, cual de chico. que los changos que nada más te quitan y te muerden y te dejan en el pelo. Y como que sí están todos también juntos, pero separados de los demás, ¿no? Sí. También por eso, pues, o sea, es hacerse a lo de las copas de los árboles. Exacto. Entonces, el libro habla de muchas cosas. Está, pues, la búsqueda de la identidad, porque Mowgli se siente humano, pero no. ¿No? No, pero también su desgracia es que tampoco es animal. Exacto. Entonces está ahí como en el limbo de los dos mundos, ¿no? Y luego la familia Tratándose elegida, de hallar. ¿no? La familia elegida, él elige su familia, pero pues no es la biológica. Exacto. Sí, tiene como esa pena en el fondo, pues que no, sus verdaderos padres, Pues, ¿no? no, es que sus verdaderos padres después se descubre que el tigre lo robó, entonces los verdaderos padres se quedan sin su bebé. Sí, sí, sí. Y cuando él vuelve, bueno, ahorita terminamos, pero entre tanto vemos que la importancia de las reglas, ¿no? Sí. El comportamiento, aunque es un mundo salvaje, Kipling lo que nos hace entender es que dentro de cada uno de nosotros, o dentro de cada una de las razas, dentro de cada uno de los seres, existen ciertas reglas. Claro, que hay que respetar. Porque si no se rompe el equilibrio, ¿no? Exacto. Y luego, El miedo. ¿cómo lo... Eso está muy padre porque que era la flor roja, ¿no? Sí, y también la boa, ¿no? También inspiraba como un cierto miedo especial ante los demás, ¿no? Sí, pero fíjate ahí, Sí. la boa en el libro La Selva nos hace creer que se quiere comer a Mowgli. Sí, Y en al contrario, lo quería ayudar. la que se quiere comer a Mowgli es la boa que está cuidando del tesoro que está escondido. Por donde están los changos. Exacto. Exacto. Que Sí. eso es diferente. Sí, sí. Y pues el paso de la adultez, que es lo que queríamos comentarles, que ahí es un poco la caída del héroe, porque Mowgli siempre fue obediente, siempre fue intrépido, siempre fue un niño querido por todos, y de repente le hacen creer o le hacen saber que porque él consigue la flor roja, que es el fuego, él se siente superior. Sí. Y en este descubrimiento trágico, trágico y no, pero un poquito, porque Mowgli es, yo soy el rey de la selva. ¿Quién me puede ganar a mí? Sí, porque al final lo único que podía ahuyentar al más malo de los malos, pues era el fuego, ¿no? Y como él ya lo sabía prender, Exacto. crear, entonces pues básicamente sintió como que en serio él ya no había quien se le iba a poner enfrente. Hay otra historia del fuego que decía, si ya robé yo el fuego, sí, ese es también del tigre, que también tú dices, ay, siempre hay una historia de atrás de por qué una persona cree que es malo, pero no es malo, es simplemente que él dijo, si yo logro que él había matado a un hombre porque dijo, ese hombre es el generador del fuego, y si yo mato a un hombre, yo ya acabé con el miedo y ya se va a ir el miedo. Esa era la misión, pero lo que ahí nos falta es decir, es como un poquito más como enterarnos de las consecuencias. Si yo ya maté a uno, ya se acabó. Y es lo que le decía el elefante, es que uno no es
uno, son son millones de personas las que hay. Tú pensaste que matando a uno ibas a acabar a matar el miedo, pero no. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces pensamos que haciendo un acto en donde dices, aquí ya se va a acabar el problema, dices, y te salen... Te sale la verdadera bofetada de decirte, pues no. Conchita, Pues no, Conchita, no, mijita, Conchita, así no va, mi vida. ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de cosas tan bonitas de él, pero a mí me gustaría solamente decirte que tiene un poema que se llama If. Ah, sí. Y digo, no es todo, ¿eh? Pero de repente pone, como te digo, como que sí tenía esta misión de querer compartir lo que él había aprendido, que se le hacía digno de pasar como sabiduría a los demás. Y tiene como algunas cositas muy bonitas, ¿no? Dice, si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te echan la culpa, si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda. No, es un pedacito, pero si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean, no pagar con mentiras, o siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante no parecer demasiado bueno, ni hablar con demasiada sabiduría. ¿No? Sí, eso se puede reflejar cuando Mowgli se convierte en humano, Exactamente. ¿verdad? Sí, que ahí como que no supo Y sí, no. cómo compaginar. Y al final Mowgli rescata a sus papás, los lleva a otra tierra, o sea, porque creen porque a través de Mowgli aprende el idioma de los humanos y se empieza a burlar de los humanos, y entonces los humanos se van en contra de sus papás. Y ya tampoco lo quieren ver a él como muy bienvenido porque exacto, entonces tienen que... viene de lobos. Pero luego hace una venganza tremenda. También. Que esa es la parte que te digo que tú tienes acá de tu imagen de Mowgli. Bonito. Mowgli taparrabitos cantando con Balú. Y luego la verdad de repente dices, hijos. No, porque se venga toma venganza del pueblo que maltrató a sus papás. Pero no una venganza bonita, es muy drástica la venganza, pero pues bueno, viniendo de la selva también dices, bueno. Así es, sobrevive quien... Exacto. Pues sí, al final sí. ¿Por qué sigue en los estantes este libro? Porque fíjate, siempre pienso, pues estamos rodeados de animales. Es una historia muy bonita que permite tomar palabra, pues, a los animales. Es una forma bonita de llevarnos de paseo a lugares a donde quizá nunca hemos ido o adentrarnos en la selva y el comportamiento de estos mismos animales, ¿no? Cuando yo vivía en China, tuvimos la fortuna de estar en Camboya. Y en Camboya está estos palacios que están invadidos por la selva. Y digo, bueno, aquí estuvo Roger. Sí, exacto. Aquí estuvo Roger viendo o sea, es una cosa impresionante de belleza, de los árboles que crecen dentro de las estructuras de todos estos grandes palacios. Y bueno, también ¿cómo se llama? El triángulo del rey creador, el rey redentor y el rey destructor. O sea, son cosas de la cultura de la India que también están súper metidos en el libro. Es un libro de mucha reflexión. Hay unos poemas dentro del libro, hay canciones dentro. O sea, Kipling nos regala canciones, nos regala frases, nos regala otros idiomas también. Otros idiomas, escenas. Sí. Y que de verdad es una inmersión en la selva, hasta hueles ahí muy bonito. Sí, muy interesante, muy atractivo, muy de aventuras. Muy de aventuras, que es lo que queremos lograr en este mes, ¿no? Muy irnos de aventura, recorrer el mundo, conocer otras costumbres. Sí. ¿No?
Pero bueno, se los agradecemos muchísimo por habernos escuchado hoy. Fue gran placer estar junto a mi queridísima y siempre bellísima amiga Lucila Cetina. Sí. Yo soy Cristina Subieta. Síganos en redes. Estamos como de Libros y Emociones. Compartan nuestros episodios. Estamos en YouTube también como Libros y Emociones. Pónganos 5 estrellitas porque no se vale de menos. Si no, no pongan nada. Si no va a ser 5 estrellitas, Sí, no mejor no pongan pongan nada. nada. Pero sí pongan comentarios porque queremos saber qué libros quieren que leamos, y que comentemos. sus comentarios son importantes para nosotros. Hemos recibido comentarios muy positivos, gracias. También necesitamos saber qué les gusta y qué no les gusta, pero sobre todo que sepan que estas emociones que compartimos con ustedes surgen justamente de una lectura. Y que si a ustedes no les gusta leer, escuchen, nada más, escuchen esto que les traemos ya desglosadito. Sí. Si lo pueden leer. Porque además con eso igual va a haber alguno que los va a intrigar y va a ser el inicio, ¿no? De decir, me cae que sí lo voy a leer. Exactamente. Sí. Pero buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y hasta el próximo miércoles que platicaremos de un libro lleno de aventuras. Acompáñenos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Libros y Emociones y te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8. Con más contenido interesante. Cristina Subieta y Lucila Cetina. Acompáñanos.